buenos días, estimados radioescuchas. Estamos de Radio Artesano. Disculpen. Es que nos tenía el sonido aquí atrás. Estamos en Radio Artesana, en el programa de Cambio Urbano, Ciudad y Territorio, dónde estamos y hacia dónde vamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que se llama el tema del 21º programa que estaremos ya desarrollando. Ya pasamos los 20. Entonces ahí la llevamos. Vamos Y Francisco nos aguanta. Es referente a lo que es la economía circular en la perspectiva del desarrollo sustentable en Sinaloa. En esta ocasión nos acompañan para abordar esta temática, nos acompañan el doctor René Armando Llanes Gutiérrez, el doctor Horacio Roldán López, el doctor Leonardo Ayala Rodríguez y su servidor Leonardo Ayala Valdenegro. Nos interesa hablar de esto sobre todo por la cuestión esta de que hemos detectado algunas noticias, incluso publicaciones, en las cuales se dice que pues habría que entrar sobre la cuestión de la basura y que habría que estar trabajando en la perspectiva de una economía circular. ¿Qué refiere la economía circular? Es precisamente involucrar todos los procesos productivos, ya sea de carácter industrial, de carácter agrícola, agronómico, acuícola, turístico, en el cual todos los residuales que se generan tengan la posibilidad o la cobertura de transformarse en un elemento de uso o un elemento para un uso determinado, para un proceso determinado. Quiere decir que puede ser tanto el objeto como parte de un proceso también de productivo que signifique el uso, reciclaje o reuso de las sustancias que estamos y las partículas o residuales que estamos generando en los distintos procesos de producción, en los 3 niveles, lo que es el nivel, decíamos, primario, secundario y terciario. En todos aplicaría, porque en todos está involucrados pues los componentes del uso de los insumos que tenemos, pero que todo esto significa tener un desecho, y ese desecho lo hemos manejado como la basura, y esta basura la hemos manejado en confinamientos, en tiraderos a cielo abierto, en descargas a cuerpos de agua, y eso que significa el incremento sobremanera de la contaminación de nuestro medio ambiente, que con las sustancias que se involucran en el sistema ecológico, y los otros que se incluyen como objetos que estorban, que limitan, que afectan el desarrollo de las actividades humanas y de las especies que habitan en los sitios donde es descargado estos residuales. Y la idea entonces se plantea aquí que se rescaten estos de acuerdo al tipo de basura generada y que estos se procesen para su reutilización o su reuso, su reciclaje, su transformación en nuevos objetos de uso que son sustancialmente importantes para el desarrollo de la economía. Entonces, finalmente se convierte en negocio, es un negocio circular de todo lo que es los productos que llegan, las materias primas que llegan para los insumos, las materias primas que llegan para lo que es el procesamiento, que es el parte industrial, y los consumos que llegan para aquellos que usan la vía del turismo como actividad, tanto en lo que es la zona litoral en Sinaloa, como son los pueblos que son mágicos o señoriales. En este sentido, entonces, vamos a empezar con el doctor Leonardo Ayala, ¿me parece bien? Y para dar la apertura a esto que es la economía circular y su aplicación o su desarrollo de esta estrategia de planeación del Estado de Sinaloa. Adelante. Bien, buenos días a todos y gracias a los compañeros, aquí a los doctores. Es
es indispensable considerar los aspectos claves de esta economía circular. Vaya, esto está regulado por una ley general de economía circular, que realmente uno de los puntos claves o puntos críticos referentes a lo de la economía circular es maximizar los recursos o los materiales que se están utilizando. ¿Qué quiere decir maximizar? Realmente utilizar al máximo un producto o alguna sustancia que se pueda sacarle el General. máximo provecho, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, tenemos una de las cuestiones principales para partir de ese punto es una responsabilidad extendida de un productor o el que genera un residuo, que esa es una de las máximas de estas leyes o este marco jurídico acerca de la economía circular, que quiere decir que es responsable o tiene una obligación legal de los fabricantes importadores de gestionar el ciclo de vida completo de sus productos. Es decir, el que genera un producto no termina, si tú eres una empresa generadora de un producto tal cual terminado como una embotelladora, tú eres el responsable desde que se produce hasta la disposición final de este residuo. Claro, de alguna forma los materiales han ido evolucionando, el uso de los materiales se han ido evolucionando por distintas cuestiones tratando de remediar algún proceso de contaminación, como en el caso decíamos, cómo entra el plástico O el papel. o el papel o los envases, tratando de sustituir algunos materiales que tienen un manejo a lo mejor con una cuestión de peso, explícitamente por el vidrio, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se cambia este proceso a una cuestión de modernidad que ha causado todavía un gran conflicto? Entonces, sentándonos en este panorama, sabemos que la clasificación de los residuos, de acuerdo a las leyes generales integrales de gestión de residuos, nos habla de una gran cantidad o una subclasificación, además de lo que estamos produciendo. Entonces, este entendido de la economía circular entra en todos los procesos productivos que hoy tenemos algunos elementos que son importantes considerar en la cuestión de la cuestión de producir, ¿no? Entonces, esta ley general está publicada, prácticamente entra en vigor este año, ¿no? Este año, en junio del 26 entró. Entonces, tenemos El 20 de junio ya se puede aplicar. Entonces, hay distintos programas que han tratado de prevenir, sí existen algunos mecanismos y están en concordancia con algunos objetivos del desarrollo sustentable, como los objetivos que nosotros tendríamos que ver con la responsabilidad de la generación y producción de esto, ¿no? Entonces, entrando a este panorama, Sinaloa tiene en los procesos productivos que decíamos eminentemente agrícola o uno de los más fuertes que se tienen en esta zona de nuestro país, la agricultura, la pesca, y algunos otros procesos como el turismo también lo podríamos generar, tienen sus propios residuos particularmente que de alguna forma tendríamos que enfocarnos a generar esto. Entonces, de alguna manera, esa es una de las cuestiones y ya daríamos la pauta para que nos hable un poco acerca de esto el doctor también, ¿no? Sí, aquí lo importante sería es cómo relacionar entre lo que para unos es un residual y para otros es una materia prima para procesar. Ese es el concepto general que se aplica, en donde es para cualquier tipo de sustancia, sólido, líquido, gaseoso incluso, porque esta es la captura, por ejemplo, de gases para evitar las emisiones a la atmósfera y que estos a su vez sean reincorporados a los procesos de producción, en este caso de energía, en este caso de, como el caso de... Y la otra cosa importante es cómo transformar lo que tenemos en productos que sean útiles para el sistema productivo, en este caso, por ejemplo, para la agricultura, en este caso, por ejemplo, para el caso de la industria, en el procesamiento de plásticos, de papel,
de tela que tienen una aplicación múltiple para producir otros tipos de productos, bajo la redundancia, que serían también prácticamente utilizables y de primera necesidad para la gente. Es decir, en este sentido se va reestructurando una forma del manejo residual a efecto de que sea aprovechada también para el uso humano. Y eso es la parte importante que tenemos en como tema central para esto. Afortunadamente, el 2026 ya tenemos una ley general. Falta lo que son la aplicación para los estados. ¿Por qué? Porque de la ley general derivan los reglamentos o las leyes estatales, las cuales que sujetarán en el marco de su competencia el desarrollo y la aplicación o la operación de este lineamiento que ya tenemos legalmente establecido en México. Doctor René Armando, ¿usted nos puede contribuir con esta plática respecto a esto? Pues un comentario que se trata nada menos que un reciclaje, una reincorporación de nueva cuenta, eso es susodicha basura, que no sea basura, que no se convierta en basura, simplemente se convierta en una materia prima para producir o reproducir el mismo material o transformarlo para nuevo uso, pero digamos, es la visión sustentable, digamos, es un posicionamiento sustentable. El reciclaje tiene como centro fundamental la sustentabilidad, de tal manera que, por ejemplo, un PET que es de plástico se puede utilizar, era un envase para refrescos, se puede usar cuchara, se puede usar otra cosa con él, o una jaba para el tomate o de plástico. En fin, hay que pensar lo que sustenta justamente la economía circular. Desde que se diseña el objeto, cualquier objeto, tiene que pensarse también a futuro qué va a pasar con esa basura, con ese desecho que se va a producir. Bueno, si yo hago esto, quiere decir que esta máquina puede, si hago un motor o un equipo mecánico, lo puedo componer, arreglar y va a seguir funcionando. Pero hoy en día el sistema consumista es todo lo contrario. Aquí hay que producir basura a como dé lugar, ¿no? Y hay que desechar todo lo que se compre, tirarlo a la basura, porque necesitamos vender más. Entonces es el sistema actual que caracteriza nuestra contemporaneidad. De tal manera que entonces la economía circular es justamente lo contrapuesto a ello. Al contrario, hay que pensar que ese desecho sea reutilizable. Hay que reciclarlo en el mismo producto o en otros productos, o que sirva para otras cosas, pero que sea simplemente utilizarlo. Por ejemplo, mencionaba el doctor Ayala, hasta los gases, claro. La basura yo la tiro, pero si junto la basura orgánica, la compongo en un punto específico, puedo producir biogás. Eso ocurre en Monterrey en la actualidad y en muchos lugares, ¿no? No es un invento que me estoy sacando de la manga, eso ya está ocurriendo en muchos lugares del planeta. Entonces, el reciclaje, esta forma de ver la economía circular, es un ahorro de hasta el 70%, eso dice la propia Semarnat para el rollo y la propia ONU, ¿no? Entonces, invita y convoca para que esta práctica sea una constante, digamos, una visión, digamos, de futuro, una visión que sea más, por un lado, económica y por otro lado, un soporte sustentable para el desarrollo económico, ¿no? Un poco lo que quería. Ya lo demás ya lo han comentado ustedes, ¿no? Ambientalmente, que sea también ese impacto que tienen favorable a incluso lo que es sí, el ambiente, lo que claro. hablamos del cambio climático. Por ejemplo, mira, esta es parte de lo que tenemos que por ejemplo, por ejemplo, si hablamos de la bahía de Uvira, pues estamos viendo que vamos a producir amoníaco, ¿no? Y realmente ponen el grito en el cielo gentes que no tienen nociones realmente verdaderas, ¿no? Ellos parten de hipótesis o parten de supuestos, ¿no? Entonces este asunto es muy delicado, de tal manera que no podemos hacer críticas con supuestos. Por ejemplo, hay 320 estaciones de estas a nivel mundial y nunca ha habido ningún desastre, nunca se ha demostrado la contaminación, nunca se ha demostrado la erosión al ecosistema, ninguna. Si hubiera habido algún caso ya se conociera mundialmente, y hasta el momento no hay ningún caso reportado. Incluso en Estados Unidos hay 30 plantas de este tipo y nunca ha habido ningún contratiempo. Entonces la gente que están protestando que si se muere no sé quién y cosas de esas, como si están pensando como que la planta, como si este fertilizante o el amoníaco va a haber descargas al agua, y eso no es cierto. Lo único que se va a utilizar el agua del mar, en este caso la bahía de Uvira, se va a utilizar para un proceso para enfriar el producto. Cuando se está produciendo industrialmente el amoníaco, se genera calores intensos, de tal manera que es necesario utilizar agua fresca para justamente eliminar ese calentamiento excesivo. Pero esa agua que se utilizó para reducir el calentamiento excesivo, pues se queda caliente, ¿verdad?
Bueno, esa agua no se deposita caliente así No se al descarga, manto acuífero, no se descarga así. exactamente. También la agua tiene que pasar por un proceso de enfriamiento para poderla Y descargar ambientación, claro. al medio ambiente del ecosistema y que ese ecosistema no se vea alterado. Eso es lo que eso, rige. eso es lo que rige, es lo que está en las medidas para todo proyecto, están consideradas tales o cuales medidas para justamente evitar problemas, ¿no? No Lo es que hay algo que hacer. invento, no, algo está estudiado por científicos ese asunto, no es un asunto que yo llego y les debo hacer recomendaciones, no, eso está monitoreado desde hace más de 10 años, se están haciendo recomendaciones, cada vez que van encontrando más medidas se van planteando, entonces es el asunto, yo no entiendo por qué está tanta gente, yo creo que tiene un trasfondo de otra naturaleza, probablemente sea político el asunto, porque hace 10 años nadie levantó la mano ni el dedo para decir esto no se haga, nada, todo el mundo estaba encantadísimo con el proyecto y resulta que ahora en estos últimos años es un grito que están pegando en el cielo todo el mundo, mucha gente que habría que de dudosa. Yo creo que un eje, quién sabe si responsable se ponga a hablar cosas con mentiras en la mano, pues no creo, ¿no? Pero sí, está muy raro. Es un ambiente, para mí, desde mi punto de vista, enrarecido, que está permeado por asuntos de otra naturaleza, quizás hasta lo político. Imagínense ustedes, yo vendo ahorita amoníaco. Yo tengo una empresa de amoníaco, vamos a suponer, y lo vendo, por ejemplo, hace 2 años yo quise comprar y me lo daban a 32,000 o 30,000 pesos la tonelada. Creo que ahora anda ya más bajo, como cerca de 20,000, pero no deja de ser muy caro porque se le pone 400 o 500 kilos a cada hectárea. Sí, sí. Entonces, depende hablando depende de la cosecha que claro. te refieras, ¿no? Sí, pero el Entonces tipo es de un problemón de lana, como no tienen idea. Entonces, de repente, ahora la contaminación en el asunto agrícola resulta que sí hay el problema más agudo que puede haber con relación al amoníaco. Es que sí, en el uso agrícola es donde se genera más contaminación en el medio ambiente, en los ríos, en todos lados. Ahí es donde está el problema, porque Sí, estos residuos van a dar al mar finalmente, ¿no? Uno está regando el riego, ahí le va, pues. Cuando está regando uno, tiene una manguera ahí puesta, una pipa, le dicen, ¿no? Está la manguera. Cuando llega la primera agua al final del surco, Sí. ¿cuánto tarda en llegar? Depende de la distancia y depende del tipo de tierra y depende de la pendiente. Si la pendiente es muy pronunciada, pues va a llegar rápido. Y si llega rápido, pues y si ya llegó y vas a cortarla, no puedes quitarla porque tiene que dejarla un tiempo suficiente para que se alcance a humedecer la tierra. Si tú le quitas porque llegó allá, pues se va a quedar como si no se regara. Pues. Entonces es cuando ocurre que dejan más tiempo y hay un desecho que va a ir cayendo a un drenaje y ese dren va a un arroyo y ese arroyo va al río y finalmente va a dar al mar. Sí. Pero ahí te va. Eso también es relativo porque yo tengo experiencia en eso, sé que va a un dren y ese dren abajo le ponen un dique y retoman esa agua y la reciclan, la suben y empiezan a regar con ella de tal manera que eso implica que lo que llega al mar es una cosa de nada, ¿no? Sí, yo estoy hablando del caso donde yo trabajo ahí. No sé si en todas partes ocurra, pero yo sé que el agua que va en arroyos o en drenes, esa se taponea, se rehúsa. Allá, y si allá sigue más abajo, allá vuelven a rehusar y es un proceso continuo. Por eso es que mi tierra está plagada de todo, porque tanto reuso que tiene, pues arrastra semillas de todo tipo de contaminantes, claro. de hierba, maleza, y es un problema. Pues eso me sale. Oye, tengo la tierra plagada de una cosa que se llama correbuela, que es imposible de eliminar. Le echas lo que le pongas, no se. Entonces es lo que ocurre por andar reciclando y a mí me toca agua reciclada. Siempre he sembrado con agua reciclada y es un problema de plaga. Que por cierto, uno de los problemas que se manejan de ahí de lo que es el agua residual, de los diferentes tipos de sectores productivos. Y estamos hablando desde la población existente hasta lo que es la actividad industrial, la actividad turística y la actividad agrícola. Que es en todas esas partes se generan las aguas residuales. Sí. ¿Qué hacemos con esas aguas residuales? Se deben de y una de las cosas que reciclar aquí es el reciclaje a través de un tratamiento adecuado. Transformar los sistemas de riego que ya están empezando sobre la cuestión del boteo. El reciclaje que ahí. también lo está manejando como Tú vas a Tucson, para que no vayas muy lejos de Tucson. Tú vas y vas a encontrar lagos. Sí. ¿Y qué los lagos son? De aguas negras, sí, pero recicladas. No son para tomar, pero no contaminan el ambiente, ni el aire, ni nada, ¿no? Y hay animales, todo. Lo que no se puede tomar, quizás con otro tratamiento adicional se podría consumir. Como fuente, pero como por lo fuente. pronto lo utilizan, pues es un lugar pues muy reseco, desértico. Entonces, pero se ponen, hay lagos ahí. Sí, y es que para bañar. Cuando vayan a Tucson, chequen ahí si algún día van para que vean que no soy mentiroso. Si no van a decir mentiroso a mí. Si no dejan entrar Trump.
Si lo deja entrar el güerito ese, Adelante, doctor. que lo manda la oligarquía financiera de allá de Estados Unidos, ¿no? No se manda solo. Trump no se lo manda solo, lo mandan a él para que diga y haga las cosas que ellos quieren. Lo del dinero del mundo. Es un títere ese que... Es un títere. Bueno, una de las características de actualmente de la planeación o de interpretar un fenómeno es de que las anteriores teorías ya no sirven. Pero resulta que en los 60, en los 70, los gringos mandaron un satélite que es el Voyager 1 y lo mandaron a Marte. Pero le salió energía, el sol y todo, llevaba una batería y le siguió. Tiene más de 50 años caminando. Es más, ya llegó al tope donde termina la Vía Láctea, donde estaba la Tierra. Pero descubrió dos cosas, que la física cuántica vino, está interpretando, está teorizando, y lo más importante es de que la planeación está retomando esa dinámica. Claro. Lo primero que demostró el Voyager es de que el universo no todo se mueve, el sol, todo se mueve, no es como lo que veíamos aquí. Bueno, pero lo segundo es que cada cosa que se mueve es energía. Y la energía es agua, viento, sol, tierra, etcétera. O sea, y además que el universo funciona en un caos total, pero cada pedacito tiene un equilibrio. O sea, si el Voyager vio una piedra, esa piedra es diferente a un planeta. Bueno, ¿qué significa esto para nosotros? En base a la física cuántica nace una idea de Naciones Unidas que es la economía circular. O sea, la economía circular dice, a ver, Sinaloa, tú tienes 4 regiones, Los Mochis, Norte, Guasave, centro. Guamúchil, Mocorito, Angostura, Culiacán, Abolato y Mazatlán, Y Escuinapa. El Dorado. Tienes 4. No. Y todo tu energía, o sea, para que sea sustentable, toda la energía tiene que estar en función al ambiente. Sí, claro. El ambiente de Guasave, Mochis es totalmente diferente, el clima, la Es más extensión, la árido que acá, dinámica, que el sur. etcétera. O sea, no es una receta para aplicarse Y también, de manera y también mecánica. ¿cómo se llama? En Guamuchil y también que en adaptarse. Culiacán. O sea, entonces la economía, bueno, y el desarrollo que tenemos que plantear ahorita que lo planteaba René, por ejemplo, si el desarrollo industrial, pero no cualquier industria, o agroindustrial, pero no cualquier agro, Claro. sino el desarrollo más óptimo para el agua, el clima, la estructura, Para el caso la de Sinaloa. cultura, no, pero para el norte nada más, Sí, es para una. el norte. Para el centro es otra, Es otra. para Guamúchil es otra, y evidentemente que para Mazatlán es otra. Sí. ¿Quién dice? Que no hay audio, así me dice Ricky. Ah. Que no hay A audio ver. en el programa. No. Estamos hablando al aire. Pues se está grabando, ¿no? Sí, Sí, está está grabando. Sí. Está bien. Entonces, Yo le voy a decir. el asunto central es de que si ahorita todas las acciones agroindustriales que se están planteando, que apenas se van a iniciar en la parte del norte, o sea, en la parte de ahorita que estuvo, está un problema ahorita, digamos, la sociedad está recapacitando, reestructurando el asunto. Entonces, hay una circunstancia en donde la economía circular pues tiene que estar en función a ese perfil de economía. O sea, ese perfil que se ha estado desarrollando históricamente. Por ejemplo, en la parte centro de Culiacán, tiene un ambiente, tiene una estructura, tiene una cultura inclusive agrícola relacionada fundamentalmente, no como Guamúchil, digo, también Guamúchil que es hortalizas o no sé del qué, norte. o el norte, Guasave, que es totalmente maicero. Ya ves que ahora, por ejemplo, el vallecito que hay en la Cruz se Ajá. fue para sobre hortaliza, fundamentalmente. Ellos se dedican a los hortalizas. Sí, Sí, puede estar pero- integrado al centro también. Pero sí, sí. una parte negativa de la economía es, por ejemplo, en México, que quieren cambiar, o sea, quieren dominar el ambiente y sale más caro el caldo que las albóndigas. Claro. Entonces, ¿qué significa?
creo que en Sinaloa estamos en una disposición de planeación en donde, conociendo los perfiles Específica por áreas, sí, ambientales, claro. y tenemos que crear una dinámica específica pues, relacionada con la energía. Y la energía viene siendo agua, tierra, lluvia, vientos, mar, Sol. etcétera. Y eso Mucho está sol aquí. sucediendo. O sea, lo que viene siendo los mochis, wasabi. Ah, y otra cosa, la organización. Sí, claro. La organización no funciona en una región, así tengas todas las maravillas ambientales, si no hay organización. Y la organización de la planeación ha implicado el proceso metropolitano. ¿Qué significa Y si en hay Sinaloa? corrupción tampoco funciona, ¿eh? Bueno, pero acuérdense que hablando desde la física, la energía es cómo usas el agua, la tierra, el viento, lo físico, porque eso te atrae o te rechaza, pues. Ahora, la cuestión de economía circular significa una sencillísima razón, que las ciudades, los pueblos, toda la estructura humana tiene que estar en función a una agroindustria, por ejemplo, en la zona norte, pero esa agroindustria no debemos de romper primero, ahorita lo que decía René, que es basura, pero eso no los impusieron, o sea, no hay basura, en la física no hay basura, Claro. en la física hay transformación. Materiales que son Y sobre todo hay que diseñar para que no haya basura. Si yo produzco berenjena, pero la berenjena implica a lo mejor el cartón, implica muchas cosas implica. los pero desechos que ¿No? tiran. Y los Exacto. desechos se pueden convertir en materia orgánica Claro, para claro. biogás y Quiere decir fertilizantes. que en la zona norte debe de existir una economía circular de acuerdo a la potencia y a lo que produce agrícolamente. Para empezar, Sinaloa no debe de dejar de producir porque su perfil fundamental, su Producto Interno Bruto, la gente, su cultura, el agua, la infraestructura, es para la Está hecha para la agricultura. agricultura. No es posible que Sinaloa se industrialice. No sucedió eso con Sonora porque Sonora no tiene la dimensión agrícola que Tiene Sinaloa. Sinaloa. Entonces, pero Sonora sí se podía agroindustrializar y no sé qué más. Pero Sinaloa no podemos apartarnos de la producción agrícola. Pero porque- sí podemos procesar la materia prima sinaloense, Eso producto de la exactamente. agricultura, en sus productos. Claro que eso es Bueno, eso es- eso se va a lograr siempre y como cuando, insumo, fíjate. si logramos diseñar y operar organizadamente Claro, como claro. es, una Sin economía circular. O sea, la economía circular Sin corrupción. en el norte es diferente que en Sí, el claro, centro, o sea, que en claro, Guamuchil. Exactamente, por áreas, por, O sea, por superficies y el características PET, el PET medioambientales. no se puede tener, digamos, una sola prevalencia. O sea, la pregunta es, ¿cómo funciona el PET en relación con la agricultura? Son ciudades agrícolas que dependen de la dinámica de la energía estrictamente agrícola. No es al revés. O sea, la ciudad no condiciona qué agricultura, sino que la agricultura condiciona el uso del ambiente, el uso del agua. O sea, y los requerimientos entonces, para hacer no, para el desarrollo lo agrícola. primero es no considerar que producir un tomate o consumir un gansito marinela significa que hay basura. No, no hay basura. Se consume el producto, ese papel puede reciclarse o se puede hacer lo que sea. La Pero- basura te la comiste a comerte el gansito porque son todas cochinadas que también. tiene, ¿no? O sea, ¿qué significa? O un tomate, o un mango. Ajá. O sea, Sí, si tú te comes el mango, no es basura el hueso, sino tenemos que darle la transformación física para que genere una energía. De todos modos se va a transformar, se va a pulir, o va, etcétera. Pero entonces tenemos que cambiar una estructura de la economía, de pensar. Por ejemplo, dicen como la reutilización de la basura. Pues es que no existe la basura. Es un insumo para algo que tenemos que desarrollar. y que debe clasificarse precisamente para poder tratarse. Pero además de eso, tiene que haber una disposición de los gobiernos para que esto tenga un ordenamiento adecuado, sino cómo. Una normativa. Sí, entonces esto sería a través de la normativa, que no se llama de los famosos, ¿cómo se llama? Te cobro por
De porque multa. tiene basura por las multas. No, no, no. El que Se trata contamina de paga, pues, el o el que principio. contamina paga, que era el principio que había originalmente. Sí. Pero además de esto de la economía circular viene como el 66 por acá, donde se viene trabajando sobre este asunto como una parte teórica, incluso los economistas, todos De los reciclaje, chacas del sí, sí. negocio, para para el reciclaje. ¿Por qué? Porque primeramente cuando la industria se incrementó y los productos de desecho fueron aumentando, como los plásticos, como Sí. la hotel, se convirtieron entonces en un boom, en un bloom de residuos que no habíamos que hacer con él. Esta Hoy, Fibracin, ¿cómo se llama una empresa? Fibracin ahora? se llama así Es un poco reciclaje sí, también. que nunca funcionó. Pero por picarada, pues, Sí. es lo que estoy diciendo yo, la corrupción no dejó que avanzara. Es que no, Sí, sí, es sí, que es ese la el problema verdad, que que tenemos, las pues. cosas bien. También teníamos una empresa de reciclaje que lo tenía un conocido amigo y que esto lo dejaron por la falta de financiamiento. O sea Fíjate. que no había por sí solo la capacidad para poder procesar esto, y esto significa que no hay una planeación adecuada para entrar a ese ciclo, Ajá. ese ciclo económico que significa la reestructuración de todo el proceso, que es desde el inicio hasta el término de la elaboración de un producto o del consumo de un producto. ¿Ya? Adelante, doctor. Oye, nomás, el reciclaje viene de muchos años atrás. Sí, atrás ¿Haz de de cuenta? Mira, antes de las que hubiera, famosas 3 sí, R's. antes que hubiera plástico, antes que hubiera eso, Había pues, tú agarrabas una caja en los ranchos, en todos lados, pues, si te quedaba muy lejos una ferretería, 30, 40 kilómetros, agarraba una caja de una java, de esas que traen clavitos y todo, sacabas los clavitos porque ya no servía la java, y las guardabas como oro molido los clavos. Sí, claro. Entonces el reciclaje era fundamental ahí. Igual todo se reparaba, todo tenía manera de repararse, todas las cosas. Los o sea que- envases todos se reusaban. Sí, 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 así es. Ahora una computadora, pues aunque esté bien, la tienes que sustituir por otra nueva porque los mismos software, es como te venden un virus, el que te vende la computadora, el que te vende el software, inventa un virus y te vende también el insumo, el antivirus. Claro. Así es ahora, es el negocio Y luego redondo. después, a los 3 años ya prácticamente. Sí, la tienes que desechar porque los nuevos programas no Sí, sí. la Y ahí está soportan. la generación de residuales también. Pero ¿cómo es el residual ahí? Pues esa computadora sí puede servir para los niños que aprenden pues, a se trata. marcar, le ponen un software leve para que se diviertan con juguetes, juegos de otro tipo que sean creativos. Entonces sí se puede todavía pensar en el reciclaje ahí de ese tipo, ¿no? Y particularmente hablando de esa cuestión de las 3R que mencionaban, ¿no? Es una de los que tiene ya ahora sí, 40, 50 años. Sí, sí, los prácticamente, facilitos los tiene. que reusa, reutiliza, reduce, pero ahora se le anexa la de recupera. Ahora son las 4R. ¿No? Ahora tenemos una de la evolución de los conceptos o de los principios y lo que mencionábamos aquí fuera del aire de algo que es obsoleto o la obsolescencia programada, ¿no? Que le llaman. sí, es decir, y que sucede mucho en el ámbito electrónico de la recuperación de los equipos celulares. Yo ¿Cuánto tengo nosotros- 5 cámaras de foto fijas de esas que había antes. Exacto. Sí. ¿Cuántos Ya, celulares Los celulares, tenemos? por ejemplo. Es un museo de... ¿Cuántos celulares tengo un museo de promedio cámaras tenemos ahí. cada uno de nosotros? Tengo una retina, nadie la conoce aquí. Exacto. Las impresoras, computadoras de escritorio, Sí, sí, laptop, cualquier cosa que tenga que ver con un dispositivo electrónico tiene una obsolencia programada. Tiene una vida útil ya Una programada. vida útil No por programada. nosotros, sino por los propios fabricantes. Y no necesariamente es física. Porque algunos celulares, como los Nokia que salían en aquellos 5120, esos que duraban hasta que se acababan, como dice el dicho, ¿no? Pero realmente esta cuestión ahora va más allá El de consumismo la está por cuestión encima de física. todo eso. Va a la cuestión física, sino se va a la cuestión de software. Es decir, Ajá. llega un momento que ya no te da limita, no te da el almacenaje, no te da la velocidad o el almacenaje que se adecúa a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, Ajá. que esto ha generado unos debates internacionales porque a fin de cuentas la inteligencia artificial o mantener toda esa información Ajá. en un sitio, ahorita Estados Unidos está enfrentando un problemón porque tiene que tener físicamente parques para almacenar toda esa información de inteligencia. Ajá. ¿Y con qué se enfría? Con agua. Sí, Entonces sí. le tienes que destinar una gran cantidad de este insumo a nuevas tecnologías. Ahora bien, esto de la economía circular es parte de los tratados internacionales, como el TEMEC forma parte de eso, Sí, claro, de claro. reducir las cuestiones ambientales en América del Norte, las agendas 2030 con la cuestión de la producción y consumo responsable, que tampoco
es más fácil cambiar algún Técnicas, métodos, insumo, cualquier sí, cosa que nosotros o utilicemos, insumos. o la falta de la cuestión cultural que comentaba el diputado. Es decir, ¿Cuál diputado? ¿Qué diputado te Este, refieres? el diputado René, No sabía y que ya era lo destapé, diputado. ¿no? No sabía que era diputado. Por el PRI. Por el PRI. Entonces, este tipo de información o este tipo de contribuciones que tenemos de la cuestión cultural, de cambiar las cosas cuando realmente no las reparamos, no las reutilizamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el sentido de la escasez que existía antes, ¿no? Entonces, ahora es, como decía, ¿cómo voy a desperdiciar un clavo? Lo enderezo, busco la manera, en lugar de caminar 20 kilómetros, 5 kilómetros, y además me va a generar un costo. Entonces buscamos las estrategias y esa es una cuestión de regresar. Y esa es una tendencia, este es un proceso cíclico que te regresamos a los inicios, a las cuestiones básicas y también la forma de hacer cada una de las actividades, reducir las cadenas de suministro forzosamente. Es decir, ahora estamos generando residuos orgánicos. El PET, México es uno de los principales países que creo que el 60% recicla, son los líderes, pero tenemos todavía algunos otros residuos o algunas otras inconsistencias. La cuestión orgánica de simplemente el exportar un producto, no te da los estándares de calidad y no los hacemos nada. Pero fíjate que los números o- que nos dan a nivel nacional, tenemos que acotarlos a caso Sinaloa para ver cómo estamos en esa perspectiva de decir, estamos trabajando PET, por ejemplo. Vamos bien, vamos mal. Vamos bien, entonces, pero el caso Sinaloa, ¿qué es? O sea, todavía estamos en un proceso de inicio o de preparación o de entendimiento apenas de conocer cómo estamos, qué tanto estamos generando. En la cuestión ¿Cómo? de PET sí está. Sí, Pero sí hay se una, ve hay una un cosa, esfuerzo. pareciera ser que hay una preocupación por generar un proceso de economía circular a partir de la disposición de los consumidores, y no. No, O sea, no, no, no. Sí, como la que nos quiere economía, echar el trancazo sí, a nosotros, ¿no? la Exactamente. economía O sea, ustedes son los que circular, dan la basura y no es cierto. según los teóricos, por ejemplo, en la UNAM hay un epistemólogo, biólogo, ¿cómo se llama? Bastante respetable, que es uno de los que sostiene a nivel mundial que el proceso industrial, por ejemplo, o sea, el tomate, hay una fábrica aquí, bueno, productora de tomate, pero también exporta este tomate. Resulta que el que tiene la obligación para que funcione como industria es la misma industria de generar una economía circular. Sí, No la tiene el consumidor, sino la industria misma prácticamente abortó su proceso en el producto. Sí. O sea, una industria hizo su plan. El envase le valió madre, No, por ejemplo. ya que se consumía su producto, él se deja de Sí, preocupar. exactamente. Cuando es su La responsabilidad. exacto. responsabilidad extendida del productor. Se le llama. Exactamente. En la Entonces, propia y extendida. resulta que el PET en México es uno de los, digamos, que tiene mayor De los contribución residuales, en una economía circular, las industrias que producen el agua, todo lo que se usa PET. Sí, sí. Porque el PET también lo compra esa industria y ahí es donde participa el consumidor, porque hay la gente que junta, lo vende. Es que o la lo gente mismo te compra el producto el- con el envase que te pero, venden. pero también. la misma, la nueva ley, inclusive mexicana, de economía circular, para impulsarla, le van a reducir impuestos a una industria cuando Claro. contemple la industria dentro de su proceso recuperar, no la basura, sino darle Sino transformación. Su subproducto. Exacto. Sería Entonces, este caso dura su producto, ¿no? 25 años cuando las industrias generan procesos para no considerar basura y seguir usando, reutilizando, alimentando un ciclo y si no, una industria que no tenga contemplado una economía circular, esa no se le va a apoyar, porque esa prácticamente va a ser muy vulnerable, ¿no? E inclusive créditos para que desarrollen una industria, nuevos procesos, está condicionado a ver cómo tratan sus subproductos generados por el consumo del producto base, se puede decir. Y hay mecanismos o hay crisis o las crisis de escasez que están regresando por la necesidad de la población a nivel mundial.
esto, y Sinaloa no está exento de esta parte. Entonces, si nosotros simplemente en las cuestiones electrónicas existen hasta disciplinas como la minería urbana, es decir, que tratan de recuperar los metales preciosos de elementos que ya fueron de Y alguna el fierro forma, mismo, ¿no? El acero. el fierro mismo de los cómputos que tienen materiales de platino, de Con que los tienen litios, plata, cobre, hasta oro, dicen que en tiene algunos alguna. casos. Entonces, toda esta recuperación y los procesadores, tenemos una crisis mundial de procesadores que se están revirtiendo. Incluso si tú vas a un lugar, ahora, ¿cuándo se había visto que ahora te compran tu teléfono? Es decir, te dan como las agencias de los carros, de que te doy una cierta cantidad para recuperar las piezas, Sí. y hay una forma de los Retribución. reacondicionan, de refurbishing le llaman, que recondicionan ciertos equipos obsoletos, los reestructuran y los vuelven a meter al mercado, los vuelven a ingresar a la cuestión. Entonces, en la electrónica, es una de las cosas que se está haciendo de manera eficiente, y todas las cadenas productivas, como en este caso la agricultura, como decíamos, pues todos los elementos que se están considerando tienen que regresar, y van a tener que regresar, o a veces se regresan en el cuestión de la economía circular por las cuestiones de costo, ¿no? Sí, aquí para en resumen, teníamos las actividades, la economía circular para Sinaloa tendría 4 líneas importantes, que es lo que habíamos considerado, que es la parte agrícola o la parte agroindustrial, uno, que es la pesca tanto de mar abierto como acuícola, que es la ganadería, que también es parte importante en Sinaloa, y el turismo, evidentemente. Entonces, pues esas son las 4 líneas principales que tenemos, de las cuales podemos ir pensando en la aplicación de un sistema de uso de los productos que se generan o que se originan a partir de una primera actividad, Sí, una actividad primaria. Pero hay que tener en claro que la planeación es muy desgraciada. Sí, O sea, claro. por ejemplo, y no es negociable cuando Muchos cuando hablan de se que la- planea, digamos, al 50. Por ejemplo, que Topolobampo, la gente quiera que se invierta en pesquerías en la misma forma que en Mazatlán, no se puede. O sea, Topolobampo, la parte norte de Sinaloa, tiene una perspectiva económica, pero también ambiental. El agua, la lluvia, el calor, la humedad, todo el ambiente tiene que estar en función a la agricultura porque es su potencial. Es su potencial. Y si la pesquería es, digamos, mínima o es representativa, pues el que debe de recibir apoyo para que se lance la pesquería a toda su extensión de Mazatlán, por las perspectivas, por la inversión, por lo demás. Y muchas veces la pobre gente pues la engatusan y ahí van en manifestaciones, la pesquería, y que, bueno, puede haber, pero no con una inversión que ponga en peligro la economía circular en Mazatlán. Mira, en Topolobampo yo creo que lo que falta también es que así como hay grupos sociales que protestan por la planta de amoníaco, yo creo que hay un problema central, la pesquería furtiva que le llaman, ¿no? Entonces eso es lo que deben estar apostándole ahí, porque los tipos, ese problema es un problema agudo, no es un problema menor. Hay que dejarlo, porque yo quiero saber cómo le van a hacer para resolver ese problema la pesca, o sea, con técnicas contrarias al medio ambiente, digamos, ¿no? Changos y no sé cómo se llaman los herrajes y técnicas que usan para... Estás cometiéndose un ecocidio ahí y nadie dice nada, ahí sí no dicen nada. Eso es lo que me sorprende a mí. ¿Por qué nos protestan también por eso? Que eso es agudo el problema que tienen ahí de la pesquería furtiva. Me están llamando la atención por cerrar aquí el programa, sí, porque Yo pensé que era una hora. yo casi no la da. No, pues quedan algunos pendientes para revisarlos en los próximos programas. Creo que no está mal, porque yo le decía una de las cosas. Si tenemos cuatro líneas principales de actividad en Sinaloa, que es lo que sustenta la economía sinaloense, vamos a decir así, vamos a pensar entonces cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas en su desarrollo y cuáles son las cosas los puntos críticos que se deben de considerar para cada caso. De ahí surge la necesidad de analizar lo que es actividad agrícola o agroindustrial, 1, 2, revisar lo que es el desarrollo de la pesca y acuicultura, cómo se está haciendo, dónde está impactando. La otra es la ganadería, quién es lo que está manejando, cómo se está manejando, qué se hace con los residuos de los ganaderos. Y en el caso del turismo, evidentemente, como actividad
que en el sur está pesada, pero que No también hay que tenemos olvidarse el de la norte. ciudad, ¿no? Porque también los Sí, nuestros sí, temas de la aparte ciudad. de la ciudad, ¿no? Entonces, Sí, que la sería ciudad la como parte- el centro como de es- la organización. Sí, claro, de esa del actividad. campo. El campo Otro, solo no se puede. el no se aspecto puede de la economía organizar. de la ciudad. Ninguna nomás, actividad se su puede hacer entorno. sola. Entonces vamos a ver la Todo ciudad y su está- entorno nomás. y su no, entorno, no meterse al exactamente. problema de la ciudad interna porque Sí, eso, pues, otro, con otro es tema, otro- ¿no? es otra broncota. Entonces, quiere decir que ahí nos vemos, ya nos ya- vengo yo para acá, cabrón. Qué bueno que me aclaran. Pues yo venía a hablar de la ciudad, a eso Sí, voy, sí. el monumento, el Entonces- patrimonio. Pero yo hablo de esto porque también leo y me interesa, ¿no? Sí, claro, Pero pero, mi área no es esta, ¿eh? sí, de pero lo está, que estoy comentando. pero está bien porque tienes tu experiencia también vivida. O sea, no estás dentro de la Como ciudad todo el tiempo. agricultor, estás. Bueno, Ya hablé de reciclaje de la agricultura, que tiene que ver con el agua Claro, que se claro. recicla, pero también los residuos también se están reutilizando en algunos casos, Sí, claro. en otros no, pero es importante reconocerlo. También pues. o sea, no hay que negar lo que está ocurriendo, ¿no? De parte de eso. Bueno, señores, señoras, jóvenes, estamos ya cerrando nuestro programa. Agradecemos sobremanera la atención y que nos disculpen el tiempo que nos retrasamos uno y lo otro nos postergamos dos. Nos vemos en la próxima semana desde Radio Artesana 106.5 de Cambio Urbano. Les saluda de nuevo cuenta. Jóvenes, despídense. Nos vemos el jueves a las 9. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima. Adiós.